¿Qué sucede cuando Dios comienza a cambiar nuestra voluntad? La voluntad humana es el centro de nuestras elecciones, actitudes y acciones. Es en ella donde se reflejan nuestras verdaderas intenciones y deseos. Cuando Dios comienza a actuar en este lugar profundo de nuestra alma, no solo cambia nuestras acciones externas, sino que comienza a transformar lo que hay en el corazón. La voluntad es el punto de partida de todo, y cuando es purificada, todo nuestro carácter queda impactado. El cambio que se produce no es superficial, sino una verdadera revolución interna, donde comenzamos a desear lo que Dios desea para nosotros y para el mundo. Pero esta transformación exige algo de nosotros: entrega total y entrega diaria. La voluntad, aunque no está purificada, suele estar sumergida en deseos egoístas, buscando satisfacción, estatus, reconocimiento o consuelo inmediatos. Pero cuando la voluntad se somete a la voluntad de Dios, algo empieza a cambiar. El primer signo de esta transformación es el deseo sincero de servir, de hacer el bien no por interés personal, sino porque el amor de Dios nos llena y nos conmueve. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana, es un camino de constante confrontación interior, donde somos desafiados a dejar de lado nuestra propia voluntad y vivir según la voluntad de Dios, incluso cuando esto requiere sacrificios y renuncias. Esta purificación de la voluntad resulta en un cambio de carácter. No basta con modificar conductas, ya que el carácter es la expresión de nuestra esencia más profunda. El verdadero cambio de carácter se produce cuando nuestras elecciones y acciones reflejan el carácter de Cristo. Las personas que antes eran impulsivas, orgullosas o ansiosas comienzan a volverse más firmes, humildes y tranquilas, reflejando la paz que proviene de una vida entregada a Dios. La purificación de la voluntad nos hace más semejantes a Cristo, moldeando nuestro carácter a su imagen y semejanza, hasta que nuestras acciones, decisiones, incluso nuestros pensamientos se alineen con lo que Él desea para nosotros. Si esta reflexión tocó tu corazón y sientes que Dios está queriendo transformar tu voluntad, no dejes de dejar un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Quédese con nosotros, porque a continuación exploraremos cómo los hombres y mujeres de fe experimentan esta transformación del carácter y cómo puede impactar profundamente su vida también. La voluntad humana es la fuerza central que guía nuestras elecciones y define nuestra identidad moral. Es a través de él que decidimos lo que queremos, lo que consideramos correcto o incorrecto y cómo reaccionamos ante las situaciones que se presentan en nuestra vida. Todos nuestros comportamientos, acciones y actitudes externas son, en definitiva, un reflejo de las intenciones y deseos que brotan del corazón. Cuando hablamos de voluntad, hablamos del motor interno de nuestra vida, lo que nos impulsa a actuar y relacionarnos con el mundo. Es aquí donde se forman las verdaderas decisiones morales. No son solo los comportamientos visibles los que revelan quiénes somos, sino lo que hay en lo más profundo de nuestro ser, las decisiones que tomamos cuando nadie nos observa, los deseos secretos que albergamos y las intenciones que no siempre mostramos. Sin embargo, hasta que la voluntad sea purificada, seguirá siendo inestable y vulnerable. La razón de esto es que, sin una purificación de la voluntad, los seres humanos son susceptibles a sus propias inclinaciones egoístas. El ego, las ambiciones personales, la búsqueda de satisfacción inmediata, el orgullo y la necesidad de control sobre los demás suelen dominar las decisiones. Cuando la voluntad es guiada por estos impulsos egoístas, el carácter humano se vuelve fragmentado e incoherente.
Una persona puede, en un momento, desear el bien y en otro, actuar de forma egoísta, porque el corazón aún no ha sido lo suficientemente purificado como para que la voluntad se alinee completamente con la justicia y la verdadera moral. En este estado, la persona experimenta una especie de confusión interna, donde sus acciones no reflejan consistentemente los principios por los que desea vivir. El problema de una voluntad impura es que conduce a decisiones que muchas veces no se basan en valores absolutos, sino en deseos momentáneos o en una búsqueda constante de validación externa. Este tipo de voluntad es débil y manipulable, fácilmente atraída por las tentaciones del mundo. Puede verse influenciada por las circunstancias y las emociones, actuando de manera inestable e inconsistente con los altos valores morales que a la persona le gustaría seguir. Sin la claridad y la dirección que provienen de la purificación, la voluntad humana flaquea, guiada por la presión ambiental, las influencias de los demás o la necesidad de satisfacer los deseos inmediatos. Cuando alguien queda atrapado en una voluntad impura, su carácter también se fragmenta. La identidad moral de una persona está marcada por estas contradicciones internas. Puede ser una buena persona en determinados momentos, pero en otros actuar de forma egoísta o incluso injusta, sin una explicación clara para sí misma. El carácter de una persona no solo se forma por lo que hace externamente, sino por la coherencia de sus elecciones internas. Si estas decisiones se toman basándose en deseos egoístas e inestables, el carácter se reflejará en una vida de inconsistencia e inseguridad moral. La falta de una voluntad depurada genera una identidad moral fácilmente moldeable por las circunstancias, sin un fundamento sólido y constante. El cambio en esta situación se produce cuando la voluntad comienza a purificarse. La purificación de la voluntad es el proceso de someter nuestra voluntad a la voluntad divina. Esto significa que, al buscar alinear nuestros deseos e intenciones con la voluntad de Dios, comenzamos a tomar decisiones más sabias y equilibradas. Cuando permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestra voluntad, nuestras vidas comienzan a reflejar de manera más consistente los valores y principios que consideramos verdaderos. La voluntad purificada ya no está esclavizada por impulsos egoístas, sino que comienza a buscar lo que es bueno, verdadero y justo. Esta transformación es la clave para una verdadera estabilidad moral, porque la persona ya no está dominada por deseos contradictorios y comienza a actuar de una manera más coherente con sus principios y convicciones. Una voluntad purificada también resulta en un carácter más sólido. Cuando las decisiones se toman desde un lugar de claridad y alineación con la verdad divina, una persona experimenta una paz interior y una integridad moral que no se ven afectadas fácilmente. El carácter de alguien que tiene su voluntad purificada es firme, porque ya no es susceptible a las fluctuaciones de las emociones ni a las presiones externas. Más bien, sus acciones brotan de un corazón rendido a Dios, con una motivación profunda y constante para hacer el bien, servir a los demás y vivir según los valores del reino de Dios. La voluntad purificada permite a la persona liberarse de las ataduras del egoísmo, del orgullo y del miedo, volviéndose verdaderamente libre para vivir de acuerdo con la verdad y la justicia. Esta transformación, sin embargo, no es algo que ocurre instantáneamente. La purificación de la voluntad es un proceso continuo que tiene lugar a lo largo de la vida de una persona. Requiere un esfuerzo constante de entrega a Dios, la oración, el autoexamen y la práctica de las virtudes. El Espíritu Santo es quien purifica la voluntad humana, y esta purificación es una obra constante y gradual que se manifiesta en las pequeñas y grandes decisiones cotidianas.
Es a través de este proceso de purificación que la persona comienza a experimentar un verdadero cambio en su carácter, no solo en sus acciones externas, sino en su esencia más profunda. Cuando la voluntad se purifica, ya no actúa de forma egoísta, sino que se convierte en reflejo del amor de Dios, buscando siempre el bien de los demás y la gloria de Dios. Podemos entender que la voluntad humana es la clave de la identidad moral de una persona. Si la voluntad no se purifica, el carácter queda fragmentado e inestable. Pero cuando uno se entrega al poder transformador de Dios, comienza a reflejar valores eternos y se vuelve capaz de tomar decisiones que honran a Dios y que manifiestan una vida llena de carácter e integridad. Este proceso de purificación es fundamental para que una persona pueda vivir una vida en armonía con sus principios más elevados y, en consecuencia, construir una identidad moral sólida y coherente. Dios no se limita a cambiar comportamientos externos. Su objetivo es transformar las intenciones más profundas del corazón humano. Cuando hablamos de purificación de intenciones, nos referimos a un proceso de transformación interna que va más allá de las acciones visibles. El comportamiento puede verse alterado temporalmente debido a presiones externas, circunstancias o fuerza de voluntad. Pero el verdadero cambio comienza cuando Dios obra en las motivaciones más profundas de una persona, purificando no solo lo que uno hace, sino también por qué lo hace. Intenciones purificadoras es un viaje de entrega continua, donde uno aprende a dejar de lado las propias motivaciones egoístas y permitir que el Espíritu Santo guíe los deseos más profundos. Hasta que se transforma la motivación central de una persona, las acciones que emprende son solo una fachada. A menudo podemos hacer el bien, pero si nuestras intenciones todavía están arraigadas en el egoísmo, la búsqueda de reconocimiento o el interés propio disfrazado de bondad, el impacto genuino de la acción será limitado. Lo que Dios desea es más que buenas acciones. Quiere un corazón transformado que, al buscar hacer el bien, lo haga con pureza de corazón, con la intención de glorificar a Dios y edificar a los demás, y no simplemente para ser visto u obtener algún tipo de recompensa. La verdadera purificación comienza cuando dejamos de buscar simplemente el acto de hacer el bien y empezamos a desear el bien como estilo de vida. Esto significa que el cambio no debe ser solo algo superficial o momentáneo. Ya no se trata de actuar correctamente para impresionar o cumplir una obligación religiosa. La purificación de la intención ocurre cuando el deseo genuino de servir a Dios y a los demás se convierte en el centro de nuestra existencia. El bien deja de ser un acto aislado y se convierte en una expresión constante de quienes somos. El deseo de agradar a Dios y hacer el bien a los demás se convierte en algo natural, que brota de lo más profundo de nuestra alma y no solo de una acción planificada o calculada. Este proceso de transformación no es sencillo y requiere una confrontación profunda con nuestras propias vanidades y orgullo. La tentación de alardear, de buscar aprobación o estatus, de actuar de forma egoísta, siempre está presente. El corazón humano tiene una tendencia natural a desear ser reconocido, a ponerse por encima de los demás y a buscar sus propios intereses. Esto hace que las intenciones queden contaminadas por el ego. El proceso de purificación exige, por tanto, el abandono de estas vanidades que son como barreras que impiden la verdadera intención de servir a Dios y a los demás. Estas barreras no son fáciles de superar, ya que están profundamente arraigadas en nuestra naturaleza caída y en nuestra cultura, que valora constantemente la apariencia y el reconocimiento. La purificación de la intención requiere también el abandono del orgullo. El orgullo es uno de los mayores enemigos de la verdadera transformación.
ya que nos lleva a creer que podemos hacer las cosas mediante nuestras propias fuerzas e inteligencia, sin depender de Dios. Cuando somos orgullosos, creemos que nuestras buenas acciones son resultado de nuestro propio mérito, y esto nos impide reconocer que es Dios quien nos empodera y nos da el deseo de hacer el bien. El orgullo nos ciega al hecho de que toda buena acción proviene de Dios, no de nuestras propias capacidades. Para que la intención sea purificada, es necesario un esfuerzo consciente de humildad, de reconocer que dependemos de Dios en todo y que nada de lo que hacemos tiene valor eterno sin su gracia. Además, la purificación de las intenciones requiere un enfrentamiento constante con las resistencias internas. La resistencia es el esfuerzo que hacemos, muchas veces sin darnos cuenta, por anteponer nuestros propios intereses. Esta resistencia puede manifestarse de diferentes maneras: el miedo a perder algo, el deseo de control, la reticencia a ceder o la dificultad para perdonar. La resistencia interior impide que se produzca el proceso de transformación, porque en muchas situaciones estamos más preocupados por nuestros propios deseos que por lo que Dios quiere de nosotros. Esta confrontación interior es dolorosa, porque implica reconocer las partes de nosotros mismos que no queremos afrontar. Orgullo, envidia, egoísmo, falta de perdón, entre otras. Sin embargo, solo enfrentando y reconociendo estas áreas de resistencia, podremos permitir que Dios obre efectivamente en nuestras intenciones. Este proceso no es algo que suceda de una vez. La purificación de intenciones es un camino continuo, un esfuerzo diario de entrega al Espíritu Santo. Cada decisión, por pequeña que sea, es una oportunidad para purificar nuestras intenciones. Cada vez que somos tentados a actuar de manera egoísta o a buscar algo a cambio de nuestras buenas obras, somos llamados a volver nuestro corazón a Dios y pedirle que nos ayude a actuar con pureza de intención. A medida que se produce esta transformación, la persona comienza a experimentar una paz profunda, sabiendo que está viviendo según los propósitos de Dios y ya no por sus propios intereses. La transformación de las intenciones también se refleja en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. A medida que una persona comienza a desear el bien como estilo de vida, sus acciones se vuelven más consistentes y verdaderas. Comienza a vivir de forma más auténtica, sin preocuparse por el reconocimiento o la aprobación de los demás. El deseo de hacer el bien pasa a estar motivado por el amor genuino y no por la necesidad de validar la propia imagen u obtener recompensas. Esto es un reflejo de purificación interior, donde la principal motivación es el amor a Dios y al prójimo, sin interés personal de por medio. En definitiva, las intenciones purificadoras conducen a un cambio profundo en la forma en que una persona se relaciona con el mundo y con los demás. Acciones que antes podrían haber sido impulsadas por el interés personal, ahora están guiadas por un deseo sincero de agradar a Dios y servir a los demás. Este proceso de purificación continúa durante toda la vida y es un camino de entrega constante a la voluntad de Dios. No se trata de ser perfecto, sino de ser moldeado constantemente por la acción del Espíritu Santo, que purifica el corazón y transforma las intenciones, hasta que, un día, las motivaciones y deseos de la persona estén plenamente alineados con la voluntad de Dios. El carácter humano está profundamente influenciado por la voluntad, ya que es a través de la voluntad como se toman las decisiones, se forman las intenciones y se elige el rumbo de la vida. Sin embargo, muchas veces el carácter de una persona refleja una lucha constante entre sus propios impulsos y los propósitos divinos.
El verdadero cambio de carácter no ocurre simplemente con el tiempo o la experiencia. Exige una entrega total y consciente a la soberanía de Dios. Sin esta entrega, el carácter sigue siendo voluble, moldeado por las fluctuaciones de la voluntad humana, que a menudo se inclina hacia el egoísmo, el orgullo y la gratificación inmediata. El verdadero cambio de carácter ocurre cuando la voluntad, purificada por la acción del Espíritu Santo, se inclina ante la soberanía de Dios. Este proceso no es automático ni sencillo. La voluntad humana, en su naturaleza caída, muchas veces se opone a lo que Dios desea para la vida de cada persona. Dios, sin embargo, no impone su voluntad a nadie. Ofrece la posibilidad de transformación, pero exige una respuesta activa del corazón humano. El carácter se forma y transforma cuando la voluntad se somete a la autoridad de Dios, cuando los humanos eligen conscientemente alinear sus deseos e intenciones con los propósitos divinos, incluso cuando esos propósitos parecen ir en contra de sus propios impulsos o deseos. Este tipo de cambio de carácter comienza con un momento decisivo de entrega, donde la persona reconoce que ya no puede confiar en su propia capacidad para guiar su vida. La rendición es el punto de partida de toda transformación genuina del carácter. No se trata solo de desear un cambio, sino de ponerse bajo la autoridad de Dios, permitiéndole ser el centro de su vida y de su toma de decisiones. La verdadera transformación del carácter ocurre cuando los seres humanos reconocen que no tienen control absoluto sobre sus vidas y que necesitan guía divina para vivir con integridad. Al hacer esto, la persona comienza a experimentar un cambio interno que afecta profundamente sus actitudes, comportamientos y reacciones. El cambio de carácter mediante la entrega a la voluntad de Dios no es algo que ocurre inmediatamente. La transformación es un proceso continuo y gradual que se desarrolla con el tiempo a medida que una persona aprende a decir sí a los propósitos divinos, incluso cuando va en contra de sus propios impulsos. Cada elección que hace una persona, cada acción realizada, refleja un pequeño paso hacia un carácter más alineado con los valores del reino de Dios. Este cambio de carácter no depende de un cambio de circunstancias externas, sino de un cambio interno, donde la voluntad de la persona se somete al deseo de agradar a Dios en todas las cosas. Cuando una persona comienza a entregarse a Dios y someter su voluntad a su soberanía, la transformación de carácter se vuelve visible. La vieja naturaleza que estaba atrapada en el egoísmo, el orgullo y el pecado, comienza a ser reemplazada por una nueva naturaleza que refleja la imagen de Cristo. Sin embargo, esto no significa que las luchas internas desaparezcan inmediatamente. La carne todavía lucha contra el espíritu y las personas a menudo se enfrentan a dilemas en los que sus impulsos humanos quieren tomar la iniciativa. Sin embargo, la diferencia ahora es que al someter la propia voluntad a la soberanía de Dios, uno tiene el poder del Espíritu Santo para resistir la tentación y tomar decisiones que honren a Dios, incluso en momentos de debilidad. El carácter transformado es visible en las acciones cotidianas. Una persona comienza a demostrar paciencia, bondad, humildad y perdón, no porque se esfuerce por ser buena, sino porque el Espíritu Santo, que actúa con voluntad entregada, está produciendo estos frutos en su vida. Cada acción se convierte en una expresión de la nueva naturaleza que se ha formado en ella. La transformación del carácter también se refleja en la forma en que una persona trata con los demás y con las adversidades de la vida. En lugar de reaccionar con ira, envidia u orgullo, una persona con un carácter transformado reacciona con compasión, amor y sabiduría. Tu vida es un reflejo del proceso continuo de entrega y sumisión a la voluntad de Dios,
donde el ego se deja de lado en favor del reino de Dios. La transformación del carácter también implica abandonar ciertos patrones de pensamiento y actitudes que han regido la vida de una persona durante mucho tiempo. Antes de entregarse a la voluntad de Dios, una persona puede haber sido guiada por pensamientos de autosuficiencia, avaricia, envidia o egoísmo. Sin embargo, a medida que la voluntad se somete a la soberanía de Dios, estos pensamientos comienzan a renovarse y reemplazarse con pensamientos que están más alineados con la verdad divina. La persona comienza a ver el mundo y a los demás de una manera diferente, porque su carácter está siendo moldeado por la verdad de Dios y ya no por los estándares del mundo. El cambio de carácter también se refleja en la forma en que una persona enfrenta los desafíos y sufrimientos de la vida. Cuando la voluntad se doblega ante la soberanía de Dios, la persona ya no ve las dificultades como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para crecer y llegar a ser más como Cristo. La resistencia, el sufrimiento y las tribulaciones ya no se consideran castigos, sino instrumentos utilizados por Dios para refinar el carácter y fortalecer la fe. La persona que se entrega a Dios sabe que Dios está obrando en todas las circunstancias para su bien y para el bien de su obra, y esto trae paz y confianza, incluso en las situaciones más desafiantes. Con un cambio de carácter, las decisiones también se alinean más con los principios de Dios. Los seres humanos, antes guiados por deseos egoístas, comienzan a tomar decisiones basadas en la sabiduría divina. En lugar de seguir la lógica humana o los deseos del momento, una persona con un carácter transformado busca discernir la voluntad de Dios en cada situación. Ora, medita en la palabra de Dios y busca consejo de personas sabias y espirituales para tomar decisiones que reflejen el carácter de Cristo. Al hacerlo, uno experimenta una vida más alineada con el propósito divino, que trae no solo paz y alegría, sino también un testimonio vivo para los demás. Es importante resaltar que la transformación del carácter es un proceso continuo. No se trata de alcanzar un estado de perfección inmediata, sino de vivir en constante entrega a la voluntad de Dios. A medida que un ser humano se somete cada vez más a la soberanía de Dios, el carácter continúa siendo moldeado y la persona se parece cada vez más a Cristo. Cada día es una oportunidad para crecer más en el carácter divino, y cada decisión tomada de acuerdo con la voluntad de Dios es un paso más hacia reflejar su imagen y semejanza en el mundo. El proceso de transformación del carácter, especialmente cuando implica la purificación de la voluntad, no ocurre solo a través de cambios externos o de comportamiento. La verdadera transformación requiere obediencia y renunciación, dos disciplinas fundamentales que permiten que la voluntad humana se doblegue ante la soberanía de Dios y que el carácter se forme según los propósitos divinos. La obediencia y la renuncia no son solo prácticas o reglas a seguir, sino expresiones profundas de un corazón dispuesto a someterse completamente a la voluntad de Dios. No surgen de un esfuerzo externo forzado, sino de una disposición interna, resultado de una verdadera entrega a la soberanía divina. La obediencia a menudo se considera algo que implica seguir órdenes o adherirse a principios y normas. Sin embargo, en un contexto cristiano profundo, la obediencia va más allá del simple cumplimiento de reglas. La obediencia genuina es una expresión de la voluntad ya entregada, un reflejo de una persona que reconoce que su vida ya no es suya para controlarla, sino que pertenece a Dios. La verdadera obediencia comienza cuando la voluntad humana se somete a la voluntad de Dios, cuando las decisiones y acciones de una persona ya no están determinadas por sus propios deseos, sino por la dirección del Espíritu Santo.
No se impone desde fuera hacia adentro, sino que surge desde dentro de quienes reconocen la autoridad de Dios sobre todos los ámbitos de la vida. La obediencia genuina es aquel estado en el que el cristiano no solo actúa de acuerdo con la palabra de Dios, sino que lo hace con alegría y buena voluntad. Cuando la voluntad se entrega a Dios, la obediencia deja de ser una carga o una obligación, convirtiéndose en una respuesta natural al amor de Dios. La obediencia es fruto de la transformación del corazón. Aparece como una expresión espontánea de quien quiere agradar a Dios por encima de todo. Esto significa que la persona que verdaderamente se somete a la soberanía de Dios no obedece por miedo u obligación, sino por un deseo profundo de seguir sus mandamientos y vivir según su voluntad. La obediencia deja de ser una lucha interna constante y se convierte en una práctica fluida y continua a medida que la voluntad humana se alinea con la voluntad divina. Sin embargo, la verdadera obediencia requiere algo más que la simple conformidad con reglas externas. Requiere un cambio de perspectiva, una transformación interna que solo es posible cuando la persona renuncia a sí misma. Renunciar a ti mismo es una de las claves más importantes para cambiar tu carácter. Jesús, en varios pasajes del Nuevo Testamento, nos enseña que el camino de transformación comienza con la renuncia personal. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. La renuncia es el camino hacia el vaciamiento de la propia voluntad, hacia la entrega total del propio ser a la voluntad de Dios. Es el punto donde una persona decide renunciar a sus propios intereses, deseos y ego para abrazar lo que Dios tiene para su vida. Renunciar a uno mismo no es un acto único, sino una elección continua, una disciplina que debe practicarse en cada momento de la vida. La renuncia implica la decisión de no seguir impulsos inmediatos, de no buscar satisfacción en las cosas temporales y de no dar rienda suelta a los deseos egoístas que a menudo gobiernan el corazón humano. La persona que practica la renuncia está diciendo no al ego, no a la búsqueda incesante de validación externa y no a la tentación de seguir lo que es conveniente o deseable a los ojos humanos. Este proceso de renuncia es doloroso, ya que requiere que la persona enfrente los aspectos más profundos de su naturaleza humana, enfrentar sus miedos, inseguridades y el deseo incontrolable de control sobre su vida. Sin embargo, la renuncia es necesaria para que Dios pueda moldear el carácter de manera profunda. Al renunciar a la propia voluntad, se deja espacio para que la voluntad divina ocupe su lugar. Sin este acto de rendición, el proceso de transformación del carácter es imposible. La razón de esto es que la voluntad humana, no purificada, es muchas veces egoísta, centrada en su propio beneficio y placer. Por tanto, la renuncia es un proceso de deconstrucción de esta naturaleza caída, permitiendo que el Espíritu Santo actúe libremente en el corazón y la vida de la persona. Cuando alguien renuncia, permite que Dios haga la obra de moldear su carácter a la imagen de Cristo. La obediencia y la renuncia, cuando se practican juntas, son fundamentales para una transformación genuina. La obediencia sin renuncia es a menudo superficial, una obediencia impuesta que no refleja un cambio profundo de corazón. Por otro lado, la renuncia sin obediencia puede resultar en un vacío, ya que no se traduce en acciones concretas que demuestren una transformación interna. La obediencia, que surge de la renuncia, es la respuesta práctica y visible a una voluntad completamente entregada a Dios. Es una obediencia que no busca recompensas, que no depende del aplauso humano, sino que busca agradar a Dios en todos los aspectos de la vida,
Esta obediencia se revela en cómo una persona trata a los demás, en cómo enfrenta la adversidad y en cómo responde a la voz de Dios en su corazón. El papel de la obediencia y la renuncia en el proceso de transformación del carácter también se refleja en la forma en que una persona afronta las dificultades de la vida. Cuando la voluntad se purifica y la persona aprende a entregarse a Dios, comienza a enfrentar los desafíos con una nueva perspectiva. Las dificultades que antes podían generar frustración o resistencia, ahora se convierten en oportunidades para demostrar obediencia y renuncia. En lugar de reaccionar con ira o frustración, la persona que ha sido transformada por la obediencia y la renuncia responde con paciencia, confianza y fe en que Dios tiene el control de cada situación. Ella renuncia al control, se entrega a la voluntad divina y obedece la dirección de Dios, incluso cuando el viaje parece difícil o desconcertante. Otro aspecto importante de la obediencia y la renuncia es que dan frutos espirituales. La obediencia que proviene de un corazón rendido produce frutos de rectitud, paz y bondad. Nos acerca a Dios, nos hace más parecidos a Cristo y nos permite ser canales de su gracia para los demás. La renuncia también da frutos, ya que nos libera de las cadenas del egoísmo, de la vanidad y de la búsqueda incesante de validación externa. Al renunciar a uno mismo se encuentra la verdadera libertad en Cristo, porque al someterse a la voluntad divina, uno se libera del peso de la culpa, de la preocupación por el futuro y de la ansiedad constante. Por tanto, la obediencia y la renunciación son instrumentos que Dios utiliza para moldear el carácter de modo que refleje más plenamente la imagen de su Hijo. Por tanto, el papel de la obediencia y la renuncia en el proceso de transformación del carácter es inmenso y esencial. Ambos son signos de una vida entregada a la voluntad de Dios y de un corazón dispuesto a seguir sus caminos, aun cuando esto requiera sacrificios y desafíos. La obediencia, que surge de la entrega de la voluntad, y la renuncia, que nos permite ser moldeados por Dios, son las claves para que el carácter sea transformado y alineado con los propósitos divinos. Este proceso no es fácil, pero es fundamental para que la persona viva según los principios del reino de Dios y sea utilizada por Él de manera poderosa y eficaz. Cuando el carácter se transforma y la voluntad se moldea por la acción de Dios, es inevitable que el resultado de este cambio se haga visible en la vida de la persona. La transformación interior se refleja en actitudes y comportamientos que denotan los frutos de un carácter renovado. Estos frutos no son acciones aisladas o forzadas, sino que surgen de un corazón nuevo, de una nueva voluntad de vivir que fluye naturalmente desde el interior del individuo. Entre los frutos más evidentes de esta transformación están la firmeza, la humildad, el autocontrol y el servicio sincero. Cada uno de estos aspectos revela cómo el carácter de uno se ve profundamente afectado por la purificación de la voluntad y la entrega al Espíritu Santo. La firmeza es uno de los frutos más notables de un carácter moldeado por la voluntad de Dios. No se refiere solo a una fuerza de voluntad externa o a una resistencia superficial ante las dificultades, sino a una estabilidad interior que nace de una confianza profunda en Dios. Cuando la voluntad se entrega y se purifica, la persona se vuelve más firme en sus principios, más decidida en sus elecciones y más decidida a seguir los caminos que Dios le ha marcado. La firmeza aquí no se trata de obstinación en mantener las propias ideas, sino de una confianza sólida en el carácter de Dios y sus planes. Una persona que demuestra firmeza sabe dónde se encuentra, comprende el propósito de su vida y no se deja sacudir fácilmente por las dificultades, tentaciones o presiones externas.
Ella permanece fiel a los valores del reino de Dios, independientemente de las circunstancias que enfrente. La humildad, a su vez, es otro fruto claro de la transformación del carácter. La humildad no es una actitud forzada ni un esfuerzo por menospreciarse ante los demás, sino una cualidad que surge naturalmente de una vida entregada a Dios. Cuando alguien somete su voluntad a la de Dios, comienza a verse a sí mismo y a los demás con mayor claridad. La humildad es el reconocimiento de que todo lo que tienes, ya sea talento, riqueza o posición social, proviene de Dios y debes usarlo para glorificarlo. Una persona humilde no busca ser vista ni enaltecida, sino que está dispuesta a servir a los demás de forma genuina y desinteresada. No se considera superior ni necesita reconocimiento para saber que su identidad está en Cristo. La humildad es la clave para vivir en armonía con los demás, sin la arrogancia o el orgullo que muchas veces aleja a las personas y crea barreras. Otro fruto visible de un carácter transformado es el dominio propio. El autocontrol, a menudo relacionado con el autocontrol, no es solo la capacidad de controlar los impulsos y deseos, sino la capacidad de someterse a la dirección de Dios, incluso en tiempos de tentación o conflicto interno. Cuando la voluntad es moldeada por la acción de Dios, el autocontrol se convierte en una característica natural de la vida. La persona que vive bajo el gobierno de Dios no se deja esclavizar por sus impulsos o pasiones, sino que actúa con equilibrio y sabiduría. Esto se aplica no solo a las tentaciones obvias, como el pecado o las adicciones, sino también a las pequeñas cosas cotidianas, como cómo reaccionamos ante las provocaciones, cómo lidiamos con la ira o la frustración, e incluso cómo equilibramos nuestras emociones ante la adversidad. El autocontrol no significa represión, sino la capacidad de tomar decisiones conscientes, de alinearse con los principios divinos, incluso cuando la carne desea algo diferente. El servicio sincero es otro fruto esencial del carácter renovado. Una persona cuya voluntad ha sido transformada por Dios no sirve por obligación ni para obtener aprobación. El servicio se convierte en una expresión natural de tu amor por Dios y por los demás. La caridad, en este caso, no es solo una acción puntual de hacer el bien, sino una actitud continua y espontánea de servir a los demás sin esperar nada a cambio. La persona que ha desarrollado un carácter transformado a través de la purificación de la voluntad sirve porque ser bueno, servir, amar y ayudar es parte integral de lo que él o ella ha llegado a ser. El servicio sincero proviene de un corazón que ya ha sido moldeado para anteponer las necesidades de los demás a las suyas propias, para sacrificar su tiempo, sus energías y sus recursos por el bien de los demás. Este servicio no es algo que se hace para destacar o ser reconocido, sino que es una expresión del amor que Dios ha derramado en el corazón de la persona. El servicio sincero se caracteriza por la ausencia de egoísmo y la voluntad de actuar a favor de los demás, sin esperar recompensas ni reconocimientos. La caridad, que es la máxima expresión del amor, entra aquí como fruto natural de carácter renovado. Cuando el carácter de alguien es transformado por la acción de Dios, la caridad deja de ser una práctica aislada o una obligación y se convierte en la esencia de lo que es la persona. La caridad, en su verdadera forma, no es un intento de obtener la aceptación o el favor de Dios, sino una expresión genuina del amor que brota del interior de una persona. La persona cuyo carácter ha sido renovado a través de la purificación de la voluntad no hace bien para ser aceptado, sino porque ser bueno, servir y cuidar a los demás es parte fundamental de su nueva identidad en Cristo. Ya no se ve a sí misma como alguien que solo hace buenas obras por sentido del deber,
sino como alguien cuyo corazón ha sido moldeado para reflejar el amor incondicional de Dios. Este tipo de caridad es diferente a una simple donación o un gesto amable. La caridad que surge de un carácter transformado es altruista, desinteresada y movida por el deseo de ver el bien de los demás. La persona transformada no hace el bien con la intención de lucirse o lograr algo, sino porque, al renovarse, comprende que la verdadera expresión del amor está en entregarse, en servir sin esperar nada a cambio. La caridad se convierte así en una extensión natural de un carácter moldeado por la voluntad de Dios, y no en un intento de agradar o impresionar a los demás. Por tanto, la firmeza, la humildad, el dominio de sí y el servicio sincero son frutos visibles de una voluntad transformada y de un carácter renovado. No son acciones o conductas forzadas que surgen de un esfuerzo externo, sino la manifestación de una nueva identidad en Cristo. A medida que la voluntad se purifica y se entrega a Dios, estos frutos se vuelven cada vez más evidentes, reflejando la obra que Dios realiza dentro de cada persona. La verdadera caridad, que surge espontáneamente de esta transformación, es la culminación de esta renovación y es testimonio vivo de la acción de Dios en la vida de quienes lo siguen. Pero en las Escrituras encontramos varios ejemplos de personas cuyo carácter fue profundamente transformado por la acción de Dios. El cambio en sus vidas no fue solo una cuestión de cambiar comportamientos o acciones externas, sino un proceso de purificación de la voluntad y transformación interior que se reflejó en la forma en que vivían e impactaban el mundo que los rodeaba. Tres ejemplos notables son Pedro, Pablo y David, cuyas historias ilustran poderosamente cómo Dios puede moldear y restaurar incluso los corazones más complicados y las vidas más quebrantadas. Pedro, uno de los discípulos más cercanos de Jesús, ejemplifica una transformación sorprendente. Al principio era impulsivo, inestable y a menudo tomaba decisiones apresuradas sin pensar en las consecuencias. Su naturaleza impetuosa lo llevó a actuar sin pensar, como cuando intentó cortarle la oreja al siervo del sumo sacerdote mientras intentaba defender a Jesús. Juan 18, 10, 11. La inestabilidad de Pedro se hizo aún más evidente cuando durante el juicio de Jesús negó 3 veces conocerlo, como se había predicho. Mateo 26, 69, 75. Sin embargo, después de la resurrección de Cristo y la experiencia de Pentecostés, Pedro sufrió una transformación radical. Se convirtió en un líder firme, valiente y decidido, capaz de predicar el Evangelio con valentía y enfrentar la persecución sin temor. En Hechos 2, se ve a Pedro predicando a una multitud y miles se convirtieron. Su cambio de carácter fue tan profundo que llegó a ser reconocido como un pilar de la iglesia primitiva. El hombre impulsivo e inestable se convirtió en un líder de fe inquebrantable, demostrando cómo la acción de Dios puede transformar incluso los aspectos más volubles de nuestra naturaleza. Pablo, inicialmente conocido como Saulo, es otro ejemplo sorprendente de transformación de carácter. Saulo fue un implacable perseguidor de los cristianos, dedicado a erradicar el naciente movimiento cristiano. Consintió en la muerte de Esteban, Hechos 7:58, y persiguió incansablemente a los que seguían a Cristo, creyendo que estaba haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, en el camino a Damasco, tuvo una experiencia sobrenatural con Jesús que lo dejó temporalmente ciego y luego le devolvió la vista, no solo física, sino espiritualmente. La transformación de Saulo en Pablo fue profunda y radical. El hombre que alguna vez estuvo dispuesto a matar y encarcelar cristianos, ahora se convertiría en el mayor defensor del Evangelio. Se convirtió en el apóstol Pablo.
predicando sobre el amor de Dios, la gracia y la verdad de Cristo, fundando iglesias y escribiendo cartas que pasaron a formar parte de las Sagradas Escrituras. Su vida es un testimonio de cómo la gracia de Dios puede transformar incluso los corazones más endurecidos, llevándolos de un camino de odio y persecución a un ministerio de amor y reconciliación. David, a su vez, es un ejemplo de restauración, mostrando que, incluso después de fracasos y caídas, Dios puede restaurar y purificar la voluntad de una persona, llevándola por un nuevo camino. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero su vida también estuvo marcada por graves errores. El pecado de adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías son defectos claros en su historia. 2 Samuel 11. Pero David, cuando fue confrontado por el profeta Natán, demostró verdadera humildad y arrepentimiento. En el Salmo 51, David clama a Dios pidiendo perdón, demostrando un corazón quebrantado y una voluntad de ser restaurado. Dios, en su misericordia, no solo perdonó a David, sino que restauró su voluntad y lo usó nuevamente para cumplir sus propósitos. David se convirtió en un líder sabio y venerado, y su descendencia sería el padre del Rey Jesús. Incluso después de sus caídas, David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fuera perfecto, sino por su capacidad de arrepentirse, humillarse y volverse a Dios cuando era necesario. La restauración de David muestra que incluso aquellos que fallan profundamente pueden ser transformados y usados por Dios, siempre y cuando haya un corazón arrepentido y dispuesto a cambiar. Estos tres ejemplos, Pedro, Pablo y David, demuestran que la transformación del carácter no es un proceso lineal o simple, sino una obra de Dios que actúa profundamente dentro de la persona. Cada uno de estos hombres fue moldeado y restaurado por Dios, no porque fueran perfectos, sino porque estaban dispuestos a rendirse y permitir que la acción divina moldeara su voluntad, sus deseos y sus impulsos. El carácter de cada persona fue transformado radicalmente y sus vidas se convirtieron en testimonios vivos del poder de Dios para cambiar y purificar incluso las intenciones más profundas del corazón humano. Estos ejemplos nos enseñan que no importa cuán imperfectos o falibles seamos, Dios puede y quiere lograr una transformación profunda en nuestras vidas, moldeándonos según su propósito y capacitándonos para vivir según su voluntad. Entregar tu voluntad a Dios es uno de los pasos más profundos y esenciales en el camino de la transformación del carácter. Vivimos en una sociedad que exalta la autonomía y la libertad individuales, pero la verdadera libertad no proviene del control absoluto sobre nuestras propias voluntades, sino de entregarlas a la voluntad divina. Cuando nuestra voluntad deja de resistir y comienza a cooperar con el Espíritu Santo, encontramos la verdadera libertad, una que no está esclavizada por deseos egoístas, tentaciones o impulsos momentáneos, sino que se alinea con los propósitos eternos de Dios. El acto de entregar nuestra voluntad a Dios puede ser un desafío, ya que a menudo está profundamente arraigado en nuestros deseos e intereses personales. Estamos constantemente tentados a perseguir lo que es conveniente, lo que satisface nuestro ego, o lo que parece más fácil en ese momento. Sin embargo, cuando elegimos entregar nuestra voluntad al Señor, estamos diciendo no a estas inclinaciones naturales y afirmando la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Esto no significa que perderemos nuestra identidad o nuestra capacidad de tomar decisiones, sino que nuestra voluntad será moldeada para reflejar la voluntad divina, que es buena, perfecta y placentera. Cuando entregamos nuestra voluntad,
permitimos que el Espíritu Santo realice una transformación interna dentro de nosotros, cambiando nuestros deseos, nuestros pensamientos e incluso nuestras intenciones. El Espíritu nos permite actuar según la voluntad de Dios, guiándonos en todos los ámbitos de nuestra vida. Esta cooperación con el Espíritu no es una lucha, sino una rendición que nos trae paz, propósito y dirección. Cada paso que damos al rendir nuestra voluntad es un paso hacia la verdadera libertad, ya que encontramos verdadera alegría y satisfacción cuando vivimos alineados con los propósitos divinos. Esta entrega es un proceso continuo, una invitación diaria a someter nuestra voluntad a la de Dios. Y es a través de esta entrega que Él comienza a moldear nuestro carácter, perfeccionándonos y haciéndonos cada vez más semejantes a la imagen de Cristo. Cuanto más entregamos nuestra voluntad, más refleja nuestro carácter la bondad, la paciencia, la humildad y el amor de Dios, los frutos naturales de una vida entregada. Si este mensaje está tocando tu corazón y despertando algo dentro de ti, es una señal de que Dios está obrando en tu vida. La transformación del carácter comienza en el momento en que permitimos que la voluntad de Dios prevalezca sobre la nuestra. La verdadera libertad, la que proviene de una vida entregada al Espíritu Santo, es algo poderoso y transformador. No es una libertad que nos lleva a hacer lo que queremos, sino una libertad que nos lleva a vivir según los propósitos divinos, haciéndonos más parecidos a Cristo en nuestras acciones, pensamientos e intenciones. Cuando renunciamos a nuestra voluntad, sucede algo profundo. Nuestros deseos y motivaciones comienzan a alinearse con la voluntad de Dios. No se trata solo de cambiar comportamientos externos, sino de permitir que el Espíritu Santo haga una obra profunda dentro de nosotros. La verdadera transformación comienza con la rendición, y eso requiere valentía. El coraje de dejar atrás viejos patrones, viejos deseos y viejas formas de pensar que nos alejan de Dios. Cuando hacemos esto, nuestra vida se convierte en un reflejo de su voluntad, y es en ese lugar donde encontramos verdadera paz y plenitud. Ahora, si sientes que estás siendo desafiado a entregar tu voluntad a Dios, este es el momento de tomar una decisión. La decisión de no resistir más su dirección, de abrir tu corazón para que Él te moldee y te transforme. Esta es una invitación a vivir una vida más plena, más alineada con los propósitos divinos. Y este viaje comienza con un paso simple pero profundo: la entrega. Si estás listo para dar este paso, deja un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Tenemos algo aún más poderoso para compartir contigo. Como hombres y mujeres que se rindieron a la voluntad de Dios, se volvieron firmes, incluso frente a las pruebas más grandes. No te lo pierdas, porque la transformación que estás buscando puede comenzar ahora.